Hola, buenos días. Hoy continuaremos con el ciclo de seminarios de ITEMA, en el cual presentaremos las líneas de investigación que se llevan a cabo en el grupo de biomateriales. La presentación la realizaremos la doctora Romina Bellingeri, cuyo trabajo de investigación lo lleva a cabo en la Facultad de Agronomía Veterinaria, y la doctora Inés Isla, que realiza sus trabajos de investigación en el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, ambas pertenecientes a la Universidad Nacional de Río Cuarto. El equipo de biomateriales está formado por la doctora María Molina, la doctora Romina Bellingeri y la doctora Inés Isla, todas investigadoras de CONICET. Y cada una de estas investigadoras tiene un equipo conformado por diversos becarios doctoral, postdoctoral o estudiantes. El grupo de la doctora María Molina está formado por la médica veterinaria Laura Soriano, el médico veterinario Javier Funes, la bióloga Carolina Flores y el licenciado Kevin Rivera. La doctora Romina Bellingeri, su equipo está formado por la médica veterinaria Agustina Kotz, la licenciada María Eugenia Cecchini, la estudiante Camila Pauloni y el magíster Matías Varela. Y por otro lado, la doctora Inés Isla, su equipo está integrado por la doctora Adriana Cesari y la doctora Janina Pereira. Las líneas de investigación que se desarrollan en el Departamento de Química y el Departamento de Biología Molecular está separada en dos grandes áreas: la terapia fototérmica aplicada a cáncer o a la inactivación fototérmica de bacterias, y por otro lado el desarrollo de superficies modificadas químicamente y nanomicroestructuradas con actividad antibacteriana, o el desarrollo de superficies nanomicroestructuradas que generan un crecimiento celular. La primera línea de investigación está llevada a cabo de manera conjunta por el doctor César Barbero, la doctora María Molina y la doctora Inés Isla, mientras que el desarrollo de superficie está llevado a cabo de manera conjunta por el doctor Diego Acevedo y la doctora Inés Isla. La terapia fototérmica se basa en la aplicación de un nanomaterial que tiene la particularidad de ser conductor o semiconductor. Este nanomaterial es capaz de absorber luz en el espectro del infrarrojo cercano, y este nanomaterial, al absorber esta luz del infrarrojo cercano, es capaz de emitir calor. Ese calor es el que desencadena la muerte de las bacterias o la muerte de las células cancerígenas. Ahora comenzaré a mostrarles algunos de los resultados obtenidos a partir de la terapia fototérmica, que desencadena la destrucción o muerte de las células cancerígenas. En un primer momento lo que se realizó fue la síntesis y la caracterización físico-química de estas nanopartículas. Luego se determinó el porcentaje de viabilidad celular incubando a las células a diferentes concentraciones para determinar que las nanopartículas de polianilina no fueran tóxicas per se. Y luego se determinó la cinética de incorporación para determinar cuánto era el tiempo que deberían mantenerse las células incubadas con las nanopartículas de polianilina. A continuación se muestran imágenes de células LB2 teñidas con azul de toluidina, en el cual en la imagen A se pueden ver las células controles, en la imagen B células controles tratadas con nanopartículas de polianilina, en C células controles irradiadas, en D células controles incubadas con el estabilizador PBP, y en E células incubadas con el estabilizador PBP e irradiadas. En F se observa las células incubadas con nanopartículas de polianilina e irradiadas durante 15 minutos. Lo que se puede observar es que en las imágenes de A a E, que son todos los controles, se observan un crecimiento en monocapa de las células,
mientras que en la imagen F se observa un desprendimiento de células y en la imagen G se puede observar que estas células, algunas están muriendo por apoptosis, observándose los cuerpos apoptóticos. Estos resultados fueron confirmados con imágenes de AFM, en el cual en la imagen A se observa la morfología de una célula normal, en donde tienen una morfología fibroblástica, mientras que en la imagen B son células que han sido tratadas con nanopartículas de polenilina e irradiadas, y se observa una imagen de una célula redondeada que tiene una membrana mamelonada y una marginación y condensación del núcleo, que nos está indicando que esta morfología es apoptótica. Luego de los estudios in vitro se continuaron con estudios in vivo y se logró una regresión de tumores en ratones. Por otro lado, otra de las líneas de investigación es la ablación fototérmica de bacterias patógenas a través de la aplicación combinada de irradiación del infrarrojo cercano y óxido de grafeno. En esta primera imagen se ven estudios en donde se evalúa el porcentaje de la viabilidad celular en función de las distintas concentraciones del óxido de grafeno, para determinar cuál es la concentración en las cuales no es tóxica per se. Luego, a partir de esta concentración, que fue determinada 2 microgramos por mililitro, se determinó la viabilidad a través del recuento de unidades formadoras de colonia por mililitro de células de bacterias controles, de control irradiado, o sea, bacterias en donde solo se las irradió, bacterias en donde se trató con el óxido de grafeno en condiciones de oscuridad y bacterias que fueron incubadas con el óxido de grafeno e irradiadas. Se puede observar que en el control luz y el control irradiado no se observa cambios en cuanto a la viabilidad celular, mientras que en la acción combinada del óxido de grafeno más la luz se observa una disminución de 2 logaritmos. Por lo tanto, esto nos estaría indicando que produce un efecto estadísticamente significativo en cuanto a la disminución de la viabilidad de bacterias de Pseudomonas aeruginosa. Estos estudios fueron realizados en forma conjunta con el doctor Diego. A continuación se ven imágenes de fluorescencia de células bacterianas, en donde las células vivas se tiñen de verde y las células muertas de rojo. En la imagen A vemos bacterias controles, en la imagen B bacterias tratadas con óxido de grafeno, en la imagen C bacterias irradiadas solamente y en la imagen D bacterias incubadas con el óxido de grafeno e irradiadas. Lo que podemos concluir a partir de esta imagen es que en los controles se observa primero un alto número de bacterias y que en su mayoría están vivas, mientras que en la imagen D se observa una disminución de bacterias. Esto se debe a que se han lisado y se observa un alto número de bacterias de las que se encuentran muertas. Esto nos está indicando un efecto de muerte bacteriana por la acción combinada de la luz con el óxido de grafeno. Por parte les voy a mostrar resultados de la otra línea de investigación, que es el desarrollo de superficies nano-microestructuradas y su efecto sobre el control del crecimiento celular y la inhibición de la formación de biofilm. Primero veremos el crecimiento ordenado de las células, que en particular se ha demostrado que los patrones
sobre sustratos sólidos pueden ser utilizados no solo para controlar la adhesión y el crecimiento celular, sino también para regular las funciones celulares. Aquí en la imagen A claramente se observa el crecimiento de las células sobre una superficie sin estructura, en el cual se puede ver que las células crecen de una manera al azar. Mientras que en la imagen B se observan que las células crecen de una manera alineada, respetando estos patrones, estas líneas. ¿Sí? Mientras que a rangos de tamaño de línea de 5 micras, se observan que las células, algunas crecen alineadas y otras comienzan a crecer de una manera al azar. Por lo tanto, esto nos está indicando que las células responden a estos patrones de estructuras, siendo que a 500 nanómetros las células son capaces de crecer de una forma ordenada, de una forma alineada, mientras que cuando los patrones de tamaño son de un tamaño de 5 micras, las células ya no respetan esas estructuras y crecen de una manera al azar. Esta herramienta es importante y es muy utilizada en la parte de ingeniería de tejidos. En cuanto al crecimiento bacteriano, actualmente existe información sobre los efectos de esta modificación topográfica en cuanto a la adhesión celular y la formación de biofilms bacterianos. La estructuración física de superficies puede proveer una forma más persistente de inhibir la interacción entre las bacterias y la superficie. Aquí en este gráfico les muestro las etapas de desarrollo de un biofilm bacteriano. Las células en estado libre son capaces de adherirse a una superficie en una primera etapa, que esta superficie puede ser una superficie viva o puede ser una superficie inerte. Luego esas bacterias en una etapa 2 comienzan a proliferar y a formar colonias. En una etapa 3 comienza a darse una secreción, ¿sí? Y comienza a formar una matriz extracelular en donde las bacterias quedan embebidas dentro de esa matriz extracelular, que generalmente está formado por exopolisacáridos. En la etapa 4 se comienza a formar canales, ¿sí? Que esos canales es lo que va a permitir que las bacterias reciban los nutrientes y a través de esos canales secreten los desechos. Y en una etapa 5, que es una etapa de maduración, algunas bacterias pueden abandonar ese biofilm e ir a adherirse sobre otra área de la superficie y comenzar a dar origen a otro biofilm. En esta imagen se puede ver el efecto de la viabilidad celular sobre las diferentes superficies. Vemos el recuento de unidades formadoras de colonia por mililitro sobre superficies control, una superficie de polimida y una superficie de polimida microestructurada de 1 micra, una superficie de polimida estructurada de 2 micras y una superficie de polimida estructurada de 10 micras. Lo que se observa es, en cuanto a que la superficie de polimida y la superficie de polimida con un tamaño de patrón de 10 micras, se observan que el recuento en cuanto a unidades formadoras de colonia de ambas superficies no hay cambio. Esto que nos está indicando que las bacterias no reconocen ese patrón, no les causa ningún efecto ese tamaño de patrón de superficie. Si en cambio en superficies que presentan una microestructura de canales de 1 micra y de 2 micras, sí se ve una disminución en cuanto al recuento de unidades formadoras de colonia, lo que nos está indicando que estas superficies inhiben la adhesión de las bacterias. Aquí podemos observar
en las imágenes de SEM y AFM, en estas micrografías, en donde vemos las células crecidas sobre una superficie control, donde fíjense que vemos esas estructuras globosas, que sería que en esta estructura se forman biofilm, mientras que en las micrografías de un tamaño de 2 micras se observan que las bacterias se encuentran alineadas, que la cantidad de bacterias adheridas es muchísimo menor, mientras que en un tamaño de 10 micras se observan que estas bacterias son capaces de crecer o en los huecos o arriba de los huecos y crecen de una manera desordenada al azar. Eso significa que ya cuando tiene un tamaño de 10 micras, las bacterias ya no respetan ese patrón de crecimiento, sino que no reconocen ese patrón y crecen al azar. Mientras que un tamaño de 2 micras sí inhibe la adhesión de bacterias a esa superficie. Las líneas de investigación que continuaremos desarrollando será el desarrollo de nanogeles multifuncionales para una terapia sinérgica antibacteriana, que las trabajaremos de manera conjunta con la doctora María Molina, y el desarrollo de superficies modificadas química y topológicamente con actividad antibacteriana, que es el plan de trabajo de la doctora Yamina Pereira. Les voy a presentar algunas de las líneas de investigación que se trabajan en el Laboratorio de Biotecnología Animal, que corresponde a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Entre estas líneas de investigación, como podrán ver, son íntegramente dedicadas a lo que tiene que ver con la medicina veterinaria y la salud animal. Entre ellas se destacan IgI administrada en nanocompuestos para prevención de diarrea neonatal porcina. Este tema fue el tema con el que trabajé durante mi doctorado. Después hay nuevos temas que se han incorporado recientemente que tienen que ver con la formación de recursos humanos de chicos que están y chicas que están trabajando en el laboratorio. Entre ellos están nanoemulsiones de aceite esencial de M-verticillata, que es la planta de peperina, como adyuvante para la creación de vacunas, nanogeles termosensibles para la liberación controlada de IGF-1. Esta es una línea de investigación en la que trabajamos de manera conjunta con la doctora Abril Molina. Y por último, lactoferrina nanoencapsulada para la prevención de enfermedades infecciosas en cerdos. Esta línea de investigación tiene dos componentes funcionales. Uno es los anticuerpos provenientes de la yema de huevo y por otro lado los nanocompuestos formados por hidrogeles pH sensibles y nanotubos de carbono funcionalizados con quitosano. El objetivo de la línea es poder prevenir la diarrea neonatal porcina, una patología que es causada por una bacteria que es la Escherichia coli, que una vez que ingresa coloniza el epitelio intestinal y se adhiere a receptores, causando la liberación de toxinas y un desbalance hídrico que genera diarrea, pérdida de peso y en muchos casos la muerte de los animales. Esta patología que afecta mucho la producción porcina usualmente es tratada y prevenida con antibióticos, pero se ha visto que estos antibióticos han generado la resistencia en las bacterias, y esto es un problema muy grave sumado a otros problemas que trae su utilización desmedida, como por ejemplo la generación de residuos en los productos cárnicos. Entonces, lo que se propone o se propuso en esta línea de investigación fue la utilización de anticuerpos aviarios. Estos anticuerpos se pueden obtener fácilmente inoculando la gallina con un antígeno, que en este caso eran bacterinas de Escherichia coli. La gallina reacciona a esos antígenos produciendo anticuerpos específicos que después son transferidos a
al huevo, específicamente a la yema de huevo, entonces es posible purificarlos a partir de la yema de huevo y una vez obtenidos liofilizarlos para su posterior utilización. Por otro lado, estos anticuerpos, como cualquier proteína, son sensibles a las enzimas gástricas y al pH ácido que hay en el estómago. Entonces, lo que propusimos para su administración oral es encapsularlos en hidrogeles pH sensibles. Estos hidrogeles estaban acomplejados con nanotubos de carbono, tenían nanotubos de carbono decorados con quitosano en su composición, con el objetivo de poder ver si mejoraban las propiedades de estos hidrogeles. Y bueno, eso fue lo que evaluamos durante mi tesis doctoral. Para evaluar la funcionalidad de los anticuerpos anti-E. coli encapsulados en hidrogeles, se trabajó con ensayos in vitro y ensayos in vivo. Estos ensayos in vitro fueron realizados en cultivos primarios de células intestinales con el objetivo de ver si el agregado de los hidrogeles mejoraba o impedía, mejor dicho, la unión de la bacteria a las células intestinales y si afectaba de alguna manera la presencia de los hidrogeles el crecimiento bacteriano. Por otro lado, en los ensayos in vivo se trabajó con cerdos que fueron tratados con anticuerpos aviarios encapsulados, no encapsulados y cerdos que no fueron tratados. Todos estos animales fueron desafiados con la bacteria y de esta manera se evaluó si la administración oral de estos anticuerpos encapsulados en hidrogeles prevenía o no la diarrea neonatal porcina. Hemos publicado algunos trabajos de investigación relacionados a este tema. En el primero caracterizamos los hidrogeles pH sensibles y la forma en la que protegían la IgI en condiciones gástricas simuladas. Pudimos ver cómo eficientemente podían proteger al anticuerpo de las condiciones gástricas y cómo la funcionalidad del anticuerpo mejoraba cuando estaba protegido dentro del hidrogel. También evaluamos la toxicidad de los nanos compuestos en células intestinales. Por otro lado, también publicamos el ensayo in vivo realizado en lechones desafiados experimentalmente con Escherichia coli. Y también continuamos en la caracterización de estos nanocompuestos basados en hidrogeles y nanotubos de carbono, evaluando sus propiedades antibacterianas. Como les comentaba, otra de las líneas de investigación tiene que ver con la utilización del aceite esencial de la peperina, una planta que es característica de la región y cuyo aceite esencial tiene numerosas propiedades, entre las que se destacan la propiedad antibacteriana y la propiedad adyuvante de la respuesta inmune. Entonces, la idea de esta línea de investigación es utilizar el aceite esencial para sintetizar nanoemulsiones que puedan ser utilizadas como adyuvantes para la creación de vacunas. Esta línea, se basa en la obtención del aceite, la síntesis de las nanoemulsiones, posteriormente la caracterización de la misma a través de parámetros morfométricos, estudios de biocompatibilidad, estudios de efectos antibacterianos y evaluación del efecto en la respuesta inmune. En los primeros ensayos realizados se ha encontrado que la nanoemulsión es capaz de estimular la respuesta celular, pero no se han visto por ahí resultados en lo que tiene que ver con la respuesta de los anticuerpos. Se están evaluando nuevas formulaciones, nuevas nanoemulsiones para ver si de alguna manera podemos lograr un mejor efecto en la respuesta inmune. Este es otro de los trabajos que estamos realizando
gracias a la colaboración de la doctora Abril Molina, donde inicialmente se comenzó a estudiar hidrogeles de quitosano para la encapsulación de este factor de crecimiento similar a la insulina, pero después de resultados no tan satisfactorios, se decidió utilizar nanogeles termosensibles para la encapsulación y liberación de este factor. Actualmente se están realizando ensayos de caracterización de la incorporación y la liberación de una proteína modelo como es la insulina, como para poder evaluar la funcionalidad de estos nanogeles termosensibles, y la idea de esta línea de investigación es ver alguna metodología de liberación transdérmica de este factor para mejorar la gestación en cerdas hiperprolíficas a partir de la administración de este factor de crecimiento. Ya finalizando, una de las últimas líneas de investigación que les voy a comentar tiene que ver con la utilización de lactoferrina para la prevención de enfermedades infecciosas en cerdos. La lactoferrina es una proteína que está presente en la leche, que tiene numerosas propiedades, funciones que son benéficas para el organismo, como función antiinflamatoria, inmunomoduladora, cicatrizante, antibacteriana, antifúngica. Tiene una capacidad de modular la flora intestinal. Bueno, tiene numerosas propiedades, por lo que se decidió investigar su utilización como una alternativa a la utilización de antibióticos, y para eso lo que vamos a hacer es evaluar la microencapsulación de esta proteína y la administración oral en cerdos. Este tema corresponde a una tesis doctoral que se inició este año. Lamentablemente solo se han podido iniciar estudios de purificación de la lactoferrina a partir de la leche, pero han quedado como muy preliminares. No se ha podido continuar con esto debido, bueno, a la situación que estamos atravesando. De todas maneras, esta tesis tiene los siguientes objetivos: obtener la lactoferrina, incorporarla en microcápsulas de alginato y evaluar su liberación en fluidos gastrointestinales simulados. Por otro lado, evaluar la actividad antibacteriana de la lactoferrina microencapsulada en cultivo de células intestinales. Y por último, evaluar in vivo la capacidad protectora de la lactoferrina en lechones desafiados con Escherichia coli. Finalmente, agradecer a CONICET, agradecer a la universidad, a CECIT y a agencias que nos permiten realizar investigación en nuestros lugares de trabajo y por permitirnos financiar esa investigación. Y además, muchas gracias a ustedes por su atención.